¿Qué nos está pasando como humanidad? ¿Por qué teniendo más conocimiento que nunca seguimos repitiendo los mismos patrones de destrucción? ¿Por qué sociedades enteras parecen deslizarse hacia la polarización, el enfrentamiento y la pérdida de humanidad justo cuando más herramientas tenemos para evitarlo? Estamos viviendo en un mundo permanentemente crispado, dividido, incapaz de escucharse a sí mismo. Un mundo que habla sin parar, pero reflexiona poco, que reacciona rápido pero comprende lento, que acumula poder, tecnología y velocidad mientras se aleja completamente de su esencia. Hace casi un siglo, el psiquiatra suizo Carl Jung comenzó a formular estas mismas preguntas desde un lugar muy distinto. No miró a los sistemas, ni a las ideologías, ni a los conflictos geopolíticos. Miró hacia adentro, miró a la psique humana. Lo que Jung ya intuyó fue una advertencia que ya estamos viviendo. Dijo que la humanidad podía estar caminando hacia un colapso, no por falta de recursos o de inteligencia, sino por una profunda inconsciencia de sí misma. Jung comprendió que toda civilización se sostiene sobre un delicado equilibrio interior. Cuando ese equilibrio se pierde, cuando los individuos dejan de relacionarse de forma consciente con su mundo interno, las fuerzas inconscientes comienzan a tomar protagonismo. Y esas fuerzas, cuando actúan a gran escala, no crean orden ni progreso, sino repetición, conflicto y destrucción. Jung no hablaba de un colapso repentino del mundo, sino de un proceso lento y silencioso, mediante el cual una sociedad pierde la capacidad de reflexionar sobre sí misma y queda atrapada en dinámicas que no entiende, pero que no puede detener. Para comprender esta idea es imprescindible detenerse en uno de los conceptos centrales de su pensamiento, la sombra. Jung observó que todo ser humano construye una imagen de sí mismo con la que puede convivir, una identidad aceptable, coherente, moralmente defendible. Todo aquello que no encaja con esa imagen es relegado a la sombra. La agresividad que no queremos reconocer, el miedo que negamos, el deseo de dominar, la envidia, la frustración, la violencia latente. Nada de eso desaparece por ser ignorado. Permanece activo, esperando una vía de expresión. En el individuo, la sombra no integrada suele manifestarse de forma indirecta, a través de conflictos personales, relaciones destructivas o decisiones que parecen ir en contra del propio bienestar. Pero Jung dio un paso más y señaló algo que pocos se atrevían a decir con claridad. Las sociedades también tienen sombra, y cuando esa sombra colectiva no se reconoce, se proyecta hacia afuera con una fuerza devastadora. Una sociedad que no se mira a sí misma necesita enemigos, necesita depositar en otros todo aquello que no pueda aceptar como propio. El miedo se transforma en amenaza externa, la agresividad se convierte en discurso de defensa, la violencia se reviste de causa. Así se construyen los relatos colectivos que justifican el enfrentamiento y la destrucción, no porque la gente sea inherentemente malvada, sino porque es incapaz de reconocer su propia oscuridad. Jung observó este fenómeno con especial claridad durante el ascenso de los totalitarismos en Europa. Vio cómo masas enteras de personas, muchas de ellas cultas y formadas, renunciaban al pensamiento crítico y se entregaban a ideologías que prometían orden, identidad y sentido. Lo inquietante no era solo el contenido de esas ideologías, sino la forma en la que eran asumidas. No se pensaban, se creían, no se cuestionaban, se defendían. La identidad individual quedaba disuelta en una identidad colectiva que ofrecía seguridad a cambio de obediencia. Este fenómeno Jung lo describió como posesión psíquica colectiva. No se trataba de una metáfora exagerada, sino de una descripción precisa de lo que ocurre cuando el individuo deja de relacionarse de manera consciente con su propia psique y se convierte en vehículo de fuerzas inconscientes compartidas. En ese estado, las personas no actúan desde la reflexión, sino desde impulsos arcaicos, miedo, rabia, deseo de pertenencia, necesidad de sentirse parte de algo más grande. El peligro de este proceso es que cuando la masa entra en movimiento, la responsabilidad individual se diluye. Nadie se siente plenamente responsable porque todos hacen lo mismo. Y cuando nadie se siente responsable, cualquier cosa puede justificarse.
Jung comprendió que las mayores atrocidades de la historia no habían sido cometidas por monstruos aislados, sino por personas normales que actuaban bajo la influencia de una conciencia colectiva profundamente inconsciente. Aquí aparece una de las ideas más perturbadoras de su pensamiento. El verdadero peligro para la humanidad no es el mal consciente, sino el mal inconsciente. El mal que se cree legítimo, el mal que se ejerce convencido de estar haciendo lo correcto, el mal que no se reconoce como tal porque está completamente integrado en la narrativa colectiva. Jung advirtió que este tipo de dinámicas no pertenecían solo a su tiempo, eran patrones recurrentes de la psique humana que podían reaparecer siempre que las condiciones fueran similares. Y esas condiciones, según él, tenían que ver con la relación del ser humano con su mundo interior. Cuando una sociedad vive volcada exclusivamente hacia lo externo, hacia la producción, el consumo, la eficiencia y el progreso técnico, pero descuida el desarrollo de la conciencia, se crea un desequilibrio peligroso. La humanidad, decía Jung, estaba acumulando un poder enorme sin desarrollar la madurez psicológica necesaria para manejarlo. Cada avance tecnológico amplificaba tanto la capacidad de crear como la capacidad de destruir. Sin una conciencia a la altura de ese poder, el resultado no podía ser otro que el conflicto, no por maldad, sino por inconsciencia. Este desequilibrio no se manifiesta de inmediato. Al principio se disfraza de progreso. Todo parece funcionar mejor, más rápido, más eficientemente, pero poco a poco comienzan a aparecer los síntomas. La pérdida de sentido, la ansiedad generalizada, la incapacidad de tolerar la frustración, la necesidad constante de distracción, la polarización creciente, la reducción de la complejidad a consignas simples. Para Jung, estos no eran problemas aislados, sino señales claras de una psique colectiva desorientada. Cuando una civilización pierde sus símbolos, pierde también su capacidad de dar sentido a la experiencia humana, y cuando el sentido se pierde, las fuerzas inconscientes ocupan el vacío. No aparecen de forma ordenada, sino caótica. Se expresan como violencia, como fanatismo, como destrucción, como enfrentamiento constante. El mundo exterior comienza a reflejar el desorden interior. Desde esta perspectiva, las guerras no son anomalías históricas, sino manifestaciones extremas de procesos psíquicos no resueltos. Jung entendía que los conflictos armados no comienzan en los despachos ni en los campos de batalla, sino en la mente colectiva de las sociedades que los hacen posibles. Cuando la proyección alcanza cierto nivel, el enemigo deja de ser humano y se convierte en un símbolo sobre el que se deposita toda la sombra. A partir de ahí, la violencia ya no solo es aceptable, sino necesaria. Si observamos el mundo actual desde este marco, resulta difícil no reconocer los paralelismos. La polarización extrema, la incapacidad de diálogo, la transformación de opiniones en identidades, la deshumanización del que piensa distinto. Todo ello responde a la misma lógica psíquica que Jung describió hace décadas. La diferencia es que hoy esas dinámicas se amplifican a una velocidad sin precedentes, impulsadas por sistemas de comunicación que favorecen la reacción inmediata y penalizan la reflexión profunda. Jung advirtió que las masas sin pensamiento crítico son especialmente vulnerables a estas fuerzas. Cuando el individuo renuncia a su responsabilidad interior, cuando deja de cuestionar, cuando busca certezas absolutas que le eviten la incomodidad de pensar, se convierte en terreno fértil para la manipulación y el fanatismo. No porque sea ignorante, sino porque está desconectado de sí mismo. El colapso del que hablaba Jung no era un evento único ni una fecha concreta, era un proceso, un deslizamiento progresivo hacia estados cada vez más inconscientes de funcionamiento colectivo, un proceso en el que la humanidad, incapaz de integrar su propia sombra, se ve obligada a representarla una y otra vez en el escenario del mundo. Sin embargo, Jung no era completamente pesimista. No creía en salvaciones colectivas repentinas ni en soluciones impuestas desde fuera, pero sí confiaba en la capacidad transformadora del individuo consciente. Para él, la única forma real de contrarrestar estas fuerzas era a través del trabajo interior, no como una huida del mundo, sino como una forma de asumir responsabilidad por la propia psique. Cada persona que se atreve a mirar su sombra reduce la necesidad de proyectarla fuera. Cada individuo que desarrolla conciencia debilita, aunque sea mínimamente, las dinámicas inconscientes colectivas. No cambia el sistema de inmediato,
pero deja de alimentarlo desde la inconsciencia. Tal vez esa sea la parte más incómoda del mensaje de Jung. No ofrece un enemigo externo al que culpar ni una solución sencilla que delegar. Plantea una pregunta radicalmente personal en medio de una crisis global. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a asumir nuestra parte de responsabilidad en el mundo que estamos creando? ¿Hasta qué punto preferimos señalar fuera para no mirar dentro? ¿Estamos pensando por nosotros mismos o dejando que otros piensen en nuestro lugar? Jung nos advirtió sobre la posibilidad de que el mundo que estamos viviendo sea el reflejo exacto del nivel de conciencia que mostramos como sociedad. Esto era probable si la conciencia no evolucionaba al mismo ritmo que el poder. Y hoy, casi un siglo después, esa advertencia está más presente que nunca. Y si eso es así, la pregunta final ya no es qué va a pasar con la humanidad, sino qué estamos haciendo cada uno de nosotros para no seguir empujándola, inconscientemente, hacia el mismo abismo que decimos temer.